Hola, mi nombre es Derwin Solórzano, pertenezco a la clase de Legislación y Práctica Aduanera 2, dirigido por la licenciada y máster Tania Giselle Brenes. En esta ocasión y en este video yo les voy a hablar sobre el capítulo número 4. Voy a hacer un control de lectura y un análisis sobre los artículos del capítulo 4 del RECAUCA, del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Comenzamos con el capítulo 4, actuaciones de fiscalización. El artículo número 23 dice que comprende los órganos fiscalizadores, o sea, los órganos que van a realizar la fiscalización en dicha aduana, ¿verdad? O aduanas. Los órganos fiscalizadores propios del servicio aduanero tendrán competencia para supervisar, tendrán competencia, o sea, tendrán la facultad para poder hacerlo, ¿ok? Para supervisar, fiscalizar, verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior en lo que corresponda, antes, durante y con posterioridad al despacho aduanero de las mercancías, de conformidad con los mecanismos de control establecidos al efecto. O sea que la fiscalización hará una, valga la redundancia, hará una supervisión, ¿verdad? Antes de que la mercancía salga, durante la mercancía esté en el proceso y después de que la mercancía ya ha llegado pues a su destino o a su despacho aduanero, ¿verdad? Todo esto es lo que hace los órganos fiscalizadores, ¿verdad? Dentro de su competencia. El artículo número 24 dice atribuciones de los órganos fiscalizadores. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de este reglamento, los órganos fiscalizadores en el ejercicio del control aduanero, de conformidad con sus competencias y funciones, tendrán entre otras las atribuciones siguientes, o sea, las atribuciones, ¿verdad? Lo que podrá hacer, ¿verdad? Los órganos fiscalizadores tenemos entre estos el A, comprobar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los auxiliares. O sea, las obligaciones aduaneras son las que están en un reglamento ya establecido. Entonces, estos al momento de hacer la fiscalización en las aduanas, tienen que comprobar que se estén cumpliendo las obligaciones a cabalidad tal y como está escrito. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los auxiliares sabemos que son los empleados de las aduanas. Entonces ellos van a hacer una fiscalización o una auditoría, ¿verdad?, del trabajo que están haciendo estos mismos para saber si lo están haciendo de manera correcta. Comprobar la exactitud de la declaración de mercancías presentada a las autoridades aduaneras, saber si en realidad se está haciendo bien el trabajo, de manifestar cuáles son las mercancías que están entrando y saliendo y si el valor es correcto. O sea, tienen que presentar todo a cabalidad, no tiene que haber ninguna discrepancia entre esta documentación, ¿verdad?, que se le tiene que presentar a los órganos fiscalizadores. Entre otras está requerir a los sujetos de fiscalización, ¿verdad? Y terceros, relacionados con estos, la presentación de los libros de contabilidad. O sea, los sujetos de fiscalización es a la persona a quien le están realizando la auditoría. Por ejemplo, yo soy un auditor y yo necesito ir a revisar en mi empresa si las cosas las están haciendo bien. Entonces, las personas a las que yo voy a supervisar y auditar son los sujetos de fiscalización. Los que tienen que decirme a mí, en este caso si es una aduana, los que tienen que darme a mí los libros de contabilidad, los anexos, archivos, registros contables, control y manejo de inventarios, todo lo que yo les solicite. Y ellos están obligados a entregármelo, ¿verdad? Y yo estoy en todo mi derecho de pedirlo, ¿verdad? Ok. En la E tenemos visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o de servicio, efectuar auditorías, requerir y examinar la información necesaria de los sujetos de fiscalización. Y terceros, para comprobar el contenido de las declaraciones de mercancías y operaciones aduaneras de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos. Es prácticamente lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Realizar una auditoría en diferentes establecimientos o aduanas. Ok. Tenemos entre esto, ¿verdad?, porque son varios incisos, realizar investigaciones sobre la comisión de presuntas infracciones aduaneras y ejecutar las acciones legales para la persecución de las mismas cuando corresponda. Si se encuentra en este caso, pues, una infracción aduanera, pues se tiene que dar el seguimiento para que esta infracción, pues, sea castigada. Y en este caso, bueno, cuando en este caso pues se encuentre, ¿verdad? Si no se encuentra, pues obviamente no va a haber ningún castigo, pero si se encuentra se le tiene que dar seguimiento y se tiene que castigar. Comprobar la correcta utilización de los sistemas informáticos autorizados por el servicio aduanero. No es que van a estar utilizando estos sistemas del servicio aduanero para otra cosa que no les corresponde. Por ejemplo, nadie va a utilizar un sistema de su empresa para hacer actos ilegales o o compartir datos, ¿verdad? O utilizar este mismo sistema para otro tipo de actos
en los cuales no están correspondidos dentro de sus funciones, dentro de este mismo sistema, ¿verdad? Entonces, estos órganos fiscalizadores, este órgano fiscalizador se encarga de comprobar si se está utilizando de manera correcta. Verificar en su caso el uso correcto y destino de las mercancías que ingresen al territorio aduanero, con el goce de algún estímulo fiscal, franquicia, extensión o reducción de tributos y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la que la ley otorga el beneficio. O sea, aquí vienen y entran muchas empresas, pero esas empresas pues no pagan, en este caso, impuestos municipales. En este caso, este órgano tiene que verificar si la alcaldía en realidad no le está cobrando impuestos municipales, porque hay alcaldías que pueden tomarse esa atribución y en realidad no tiene que ser así, porque si estas empresas han ingresado al país, han ingresado con este cierto tipo de beneficios, ¿verdad? En los cuales está, por ejemplo, no pagan impuestos, sí pagan otros impuestos, pero por ejemplo el municipal no. Se encargan de verificar que se esté cumpliendo esto. Exigir y comprobar el pago de los tributos correspondientes, ¿verdad? O sea, exigir de que los contribuyentes paguen sus impuestos. Verificar mediante la aplicación de técnicas de análisis de riesgo la documentación de las mercancías sujetas al control aduanero de acuerdo a la naturaleza de las mercancías y el tipo de tráfico que se realice, ¿verdad? O sea, cada mercancía tiene que llevar su manifiesto, saber para qué es, para dónde va, de dónde viene, de quién es. Exigir, cuando sea competencia del servicio aduanero, ¿verdad? Cuando le corresponde al servicio aduanero, las pruebas necesarias y verificar el cumplimiento de las reglas sobre el origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias, de conformidad con los tratados internacionales vigentes por los estados partes y las normas derivadas de ellos. En este caso, pues, hablamos sobre los acuerdos unilaterales, bilaterales que hay entre países, ¿verdad? Saber si se están cumpliendo estas normas, saber si un país y una aduana está cumpliendo y haciendo cumplir la ley para, ¿cómo les explico? Para que estas preferencias, ¿verdad?, que se tienen en acuerdos que ya están firmados por ambos países, sean cumplidas a cabalidad, tal y valga la redundancia, como están firmados. El artículo número 25 dice prerrogativas y derechos de los funcionarios de los órganos fiscalizadores. ¿Qué significa la palabra prerrogativas? Una prerrogativa es cuando una persona tiene más derechos que otra o menos obligaciones que otra. Ok. Por eso dice prerrogativas y derechos de los funcionarios de los órganos fiscalizadores. Ok. Las labores de los órganos fiscalizadores serán realizadas por los funcionarios que hayan sido designados para tal efecto. O sea, los empleados que han sido escogidos para que hagan este tipo de fiscalización. Se incluyen en esas labores las actuaciones preparatorias de comprobación de prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria o aduanera, ¿verdad? O sea, en las labores se incluyen, pues, realizar las preparaciones antes de las auditorías, ¿verdad? Hacer las comprobaciones, ¿verdad?, de las auditorías, comprobar que lo que se está realizando, pues, tiene en su efecto lo que se está requiriendo. Por ejemplo, pedirle a un empleado, un sujeto o un auxiliar que le muestre cómo está haciendo su trabajo, por qué lo está haciendo, está comprobando que en realidad lo está haciendo así, por qué lo está haciendo. De prueba de hechos, lo que le expliqué anteriormente, o circunstancias con trascendencia tributaria. Bueno, la trascendencia tributaria es todo tipo de documentación, ¿verdad? O archivos, ¿verdad?, que son de trascendencia, en este caso, que existen con vigencia o con anterioridad, ¿verdad?, tratándose sobre tributos aduaneros. Los funcionarios que ocupan puestos de trabajo para el desarrollo de las funciones de fiscalización estarán investidos de los correspondientes derechos prerrogativos, ¿verdad?, y consideraciones, y quedarán sujetos a los derechos inherentes al ejercicio y dignidad de la función pública. Tienen que conocer los derechos. Tienen que saber cuáles son los derechos que tienen sobre esos derechos, ¿verdad? De eso se trata este apartado. Las autoridades públicas, los auxiliares y demás sujetos de fiscalización deberán brindar apoyo a los funcionarios de los órganos fiscalizadores a solicitud de estos últimos. En caso contrario, y tratándose de auxiliares y sujetos de fiscalización, se iniciarán los procedimientos sancionarios que correspondan. En este caso, si las autoridades públicas, los auxiliares, los demás sujetos de fiscalización no se dejan auditar como tiene que ser y no cooperan, ¿verdad?, con el agente de fiscalización aduanero, entonces van a haber consecuencias. En ninguna empresa va a llegar alguien y le va a decir a un empleado, auditor, ¿verdad?, necesito que me muestre estos documentos, y el empleado le va a decir, no, sabe que no se lo voy a mostrar porque no quiero. Inmediatamente o le ponen un memorando o se va despedido.
Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Se inician los procedimientos sancionatorios, que corresponden. Le aplican las sanciones que corresponden según sea el caso. El artículo 26, deberes del funcionario encargado del ejercicio de fiscalización. Aparte de que tienen derechos, tienen sus deberes. Esto siempre es así en todos lados. El funcionario de los órganos fiscalizadores deberá cumplir con los deberes siguientes. Ejecutar la fiscalización aduanera para la satisfacción de los intereses públicos. Recordemos que las aduanas pertenecen al sistema público, no privado. Por lo tanto, la satisfacción tiene que ser de interés público, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno de derechos, o sea, con los derechos respetando todos los derechos, ¿verdad?, que así están establecidos. Ejercer sus funciones con autoridad y en cumplimiento de sus deberes, respetando las reglas de cortesía y de moral, guardando a los interesados y al público en general la mayor consideración, informándolos bajo discreción de sus deberes y de sus derechos y deberes tributarios y aduaneros y de la conducta que deben seguir en sus relaciones con el servicio aduanero para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, nadie va a llegar como auditor, no porque tenga la autoridad, o sea, tiene que imponer su autoridad. Pero no es que van a venir imponiendo la autoridad e insultando a las personas que están fiscalizando, porque no es lo correcto, es antimoral, incluso está prohibido para ellos, ¿verdad? Está prohibido para ellos hacer eso. Nadie va a venir a una empresa y le va a decir al empleado, ¿sabes qué? Mira, ve, yo necesito que ya, o sea, ya, y no sé cómo le vas a hacer, y lo tratan mal, y necesito que lo hagas para allá. No, se va a hacer con el mayor respeto posible. Tampoco va a llegar gritándole delante de otro empleado, delante de un cliente, fíjate que necesito que me prestes eso porque te voy a auditar. No, se le va a llamar en un espacio aparte y se le va a decir delicadamente, mire, estas son sus funciones, estos son sus derechos, estas son sus obligaciones, y se lo recordamos de una manera discreta, porque tiene que existir profesionalismo en todo esto, tanto como en todas las empresas, como en este caso en las autoridades aduaneras, ¿verdad? O sea, tienen que tener y imponer su autoridad para hacerse velar y respetar, pero con respeto. Ok. Nos dice que también está a guardar y observar confidencialidad respecto a los asuntos que conozca en su razón de su caso, en razón de su cargo, perdón. O sea, ellos no pueden andar divulgando información confidencial a cualquier persona. Todo lo que ellos obtengan, toda la información confidencial que ellos obtengan, perdón, le queda para ellos y para las personas que necesitan saber esto, para los órganos fiscalizadores en este caso, y ahí se queda, nada más, no tienen que andar divulgando información porque de lo contrario van a ser penalizados, ¿verdad? Incluso hasta con la cárcel pueden ir, porque qué tal que sean archivos demasiado delicados, pueden ir a la cárcel. Informar a la autoridad administrativa competente sobre los hechos que conozcan el desarrollo de sus actuaciones, ¿verdad? Que puedan ser consecutivos de delito o de infracciones administrativas tributarias aduaneras. Deben informar, ¿verdad?, si encuentran algún hecho que corresponda en un delito, para que se apliquen las infracciones, ¿verdad?, debidas. Para los efectos de formular la denuncia penal respectiva o iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Si encuentran un empleado que está robando, pues lo van a denunciar y van a iniciar el proceso correspondiente penal, ¿verdad? Asimismo, facilitar los datos que le sean requeridos por la autoridad competente en ocasión de la persecución de los citados delitos e infracciones. Si hacen un allanamiento en una aduana, ¿verdad?, un agente aduanero particular privado, pues estos deben de prestar todo el servicio que se necesita. Y en este caso, si el agente de fiscalización aduanero tiene información sobre esa aduana, debe prestarle la información a la autoridad correspondiente para que pueda facilitar el caso penal, ¿verdad?, al cual se le está dando seguimiento según la infracción. Portar en lugar visible el carnet u otra identificación que los acredite para el desempeño de sus funciones. No pueden andar sin un carnet. Tienen que andar un carnet donde diga, pues, no sé cómo se dirá, agente aduanero, fiscalizador, y que lo acredite que sea él la persona, con su fotografía, ¿verdad?, como en todo trabajo. Los hechos e informes de las actuaciones deben ser de conocimiento solamente del funcionario que conoce el caso y sus superiores jerárquicos. Aquí nos pasamos a lo mismo que dijimos anteriormente, donde debe guardar la información confidencial que encuentre solamente
para las personas que lo requieren y obligatoriamente tienen que saberlo. El intercambio o suministro de datos entre las dependencias de los órganos fiscalizadores que sean de trascendencia tributaria para casos en concreto deben realizarse siguiendo el debido orden jerárquico, ¿verdad? O sea, tiene que ser por orden, no va a ser el montón que se va a realizar este tipo de intercambios de información, ¿verdad? Más cuando se trata de trascendencia tributaria. Trascendencia tributaria, nuevamente lo repito, ¿verdad? Son todos los datos, ¿verdad? Archivos analizados y encontrados en una aduana, ¿verdad? Con anterioridad y en el presente también, ¿verdad? El incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios encargados de la fiscalización serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. Perdón si me agarro la mascarilla así aquí donde estoy, no me la puedo quitar y pues medio me ahogo cuando hablo. El incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios encargados de la fiscalización serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en cada estado parte, sin perjuicio que dicha conducta fuese constitutiva de delito. En este caso, si ellos incumplen con estos deberes, ¿verdad? Que son sus deberes, obligatoriamente los tienen que cumplir, pues van a ser penalizados, ¿verdad? Según sea el estado parte, o sea, de donde corresponden ellos, ¿verdad? En este caso del Recauca, pues estamos hablando de los países centroamericanos. Serán penalizados, ¿verdad? En base corresponda a su delito, ¿verdad? Y su castigo. Artículo 27. Actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de fiscalización pueden hacer de dos maneras: de comprobación e investigación y de obtención de información de trascendencia tributaria o aduanera. Artículo número 28. Actuaciones de comprobación e investigación. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento por los sujetos pasivos y auxiliares. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Un sujeto pasivo es alguien que paga algo. En este caso son los contribuyentes, ¿verdad? Y los auxiliares son los empleados, de sus obligaciones y deberes contenidos en el régimen jurídico aduanero. Asimismo, tendrá por objeto determinar la posible existencia de elementos de hecho u otros antecedentes con trascendencia tributaria aduanera que sean desconocidos total o parcialmente por la autoridad aduanera. Deberán de presentar, ¿verdad?, cualquier tipo de documentación que aún la autoridad aduanera no ha encontrado, ¿verdad?, obligatoriamente, para hacer la comprobación, ¿verdad?, y la investigación de por qué motivo tal vez no tenían esta información. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto además efectuar la revisión y realizar ajustes a la obligación tributaria aduanera. O sea, no solamente se va a hacer una fiscalización e investigación para saber si se está cumpliendo con las obligaciones tributarias, ¿verdad? En este caso también podrán tener la potestad de hacer ajustes a estas obligaciones tributarias, ¿verdad? Cuando hablamos de una obligación tributaria es una obligación de un pago. Se pueden hacer ajustes. Artículo número 29. Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán carácter general o parcial, según lo establezca el órgano fiscalizador, mediante la delimitación del objeto del estudio, ¿verdad? O sea, según así sea el tipo de investigación que se va a hacer en este caso. Las actuaciones tendrán carácter general cuando su objeto sea la fiscalización total de la situación tributaria aduanera del sujeto pasivo, auxiliares o obligados tributarios. O sea, cuando se necesite saber una información completa sobre la situación tributaria aduanera, ¿verdad?, del sujeto pasivo, o sea, del sujeto pasivo es la persona que paga un impuesto, auxiliares son los empleados, ¿verdad?, que trabajan en la aduana, y obligados tributarios son las personas que pagan tributos o impuestos. En este caso, cuando una persona se presenta a presentar, valga la redundancia, su pago de impuestos aduaneros, ¿verdad?, está actuando de la misma manera como un sujeto pasivo, como un obligado tributario, ¿verdad? Porque el sujeto pasivo es el que tiene que pagar algo, el obligado tributario también es el que tiene que pagar algo y lo está pagando. Y que está obligado en este caso a pagarlo, ¿verdad? Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieren a uno o varios tributos, no a todos, ¿verdad? O deberes que afecten al sujeto pasivo, ¿verdad? En este caso, las obligaciones que tienen las personas que tienen que pagar sus impuestos, a los auxiliares, a los empleados o los obligados tributarios, o hechos imponibles delimitados según el objeto del estudio, ¿verdad? Según lo que se necesita saber de cualquiera de estos tres. Las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general o parcial pueden ser limitadas o ampliadas por el órgano fiscalizador durante su ejecución, cuando por razones debidamente justificadas así lo meriten. O sea que en este caso, ¿verdad?, cuando se va a hacer
una investigación general o parcial puede pasar de parcial a general y puede pasar de general a parcial. Si la general, si en la investigación general se encuentra lo que ya se necesitaba parcialmente, pues se convierte en parcial, ¿verdad? No tiene que hacerse general. Y si en la investigación parcial no se ha encontrado lo que se necesita, puede pasar a ser una investigación general. Con las actuaciones de fiscalización para la comprobación e investigación se deben obtener los datos o antecedentes con que cuente el sujeto pasivo, auxiliares u obligados tributarios y que sean de relevancia tributaria o aduanera para el caso de análisis, ¿verdad? En este caso, pues, pueden hacer investigaciones, ¿verdad?, sobre el pasado de las obligaciones tributarias, ¿verdad?, de las personas que pagan los impuestos, de los auxiliares de los empleados, ¿verdad?, pueden verificar su historial como empleado, por decirlo así, ¿verdad?, según sea el análisis del caso que se necesite saber la información. El artículo número 30 dice actuaciones para la obtención de información. ¿Cómo se actúa para obtener este tipo de información para la fiscalización? Ok, son actuaciones de obtención de información las que tienen por objeto el conocimiento por parte de los órganos fiscalizadores de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que estén en poder de una persona natural o jurídica y tengan trascendencia tributaria aduanera. O sea, tiene que ver, cuando dice trascendencia tributaria aduanera, tiene que ver con archivos aduaneros de una aduana en particular, ¿verdad? Y las actuaciones son las formas en cómo van a realizar este pedido de información, ¿verdad? De los datos, de los antecedentes de cualquier naturaleza, ¿verdad? El artículo número 31, forma de las actuaciones. ¿Cómo se va a realizar? Las actuaciones de fiscalización se deben desarrollar por el funcionario fiscalizador o auditor designado para su ejecución, solo por él, nada más, solamente por el empleado que le dicen usted va a ser el auditor y usted va a realizar la fiscalización en esta aduana. El responsable del órgano fiscalizador definirá otras formas de designación y ejecución de las actuaciones fiscalizadoras de acuerdo a la normativa aplicable y a las mejores prácticas internacionales. O sea, se deben basar a las normas que ya están establecidas para realizar este tipo de actuaciones de fiscalización y se deben apegar no solo a las normas nacionales, sino a las mejores prácticas internacionales, porque recordemos que es una aduana, tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con el comercio exterior. Entonces se debe apegar a las mejores prácticas internacionales. En este caso, como es el Recauca, ¿verdad? Pues ya está establecido de que el Recauca pues, es donde están todos los países centroamericanos. El artículo número 32, plan anual de fiscalización. Como en toda empresa, pues siempre hay un plan anual, ¿verdad? Tanto de fiscalización, como de auditoría, como de proyectos, como de cómo se va a cerrar en el año, ¿verdad? La dependencia competente de cada estado parte deberá elaborar de forma coordinada con las demás unidades del servicio aduanero el proyecto del plan anual de fiscalización, el cual someterá a consideración del superior jerárquico de este dentro del plazo que determine dicho servicio. En este caso, pues, no es que se va a venir y se va a hacer una fiscalización al molote. Ok, tenemos nosotros el órgano de fiscalización aduanera. No es que va a venir este órgano y va a decir, ok, tal vez el otro mes vamos a fiscalizar esta aduana y vamos a revisar. No, ellos ya tienen un plan. Este plan, pues, se lo pasan en este caso, ¿verdad?, a consideración del superior jerárquico, ¿verdad?, para que diga, ok, sí, este plan está correcto, me parece muy bien, este es el que se va a utilizar este año, o para que diga definitivamente no, lo tenemos que cambiar o tenemos que mejorar y cambiar en cierto sentido. El plan deberá estar aprobado el primer día hábil del año para el que empieza a regir, y el control de su ejecución corresponderá a la dependencia respectiva del servicio, pues, aduanero. Es prácticamente lo que le expliqué anteriormente. Se debe presentar con anterioridad, ¿verdad?, el plan para que sea aprobado. El artículo número 33, fundamento e inicio de las actuaciones de fiscalización. Los órganos fiscalizadores, ¿verdad?, actuarán en virtud de lo establecido en el plan anual de fiscalización o por denuncias o fichas informativas remitidas por los funcionarios de las aduanas o de los órganos fiscalizadores. En este caso, si existe una denuncia de un órgano fiscalizador que dice, fíjese que está pasando esto en tal aduana, pues de dónde deben entrar los órganos de fiscalización, ¿verdad?, para actuar correctamente, tal y como corresponde en sus obligaciones y funciones. Orden escrita expresa y motivada por la autoridad superior del servicio aduanero. Las actuaciones que no se sujeten a lo anterior
deben ser excepcionales por razones de urgencia, eficacia y oportunidad y deberán ser justificadas en forma escrita y en tiempo. O sea, existen tipos de fiscalizaciones que son urgentes, necesitan hacerse de manera rápida y pues en este caso se hacen excepciones para que puedan ser realizadas con previo aviso, pero de una manera inmediata. Podrán desestimarse sin más trámite aquellas denuncias sin fundamento o que se refieran a hechos ya denunciados y archivados. O sea, se van a desestimar una denuncia que tal vez ya se hizo con anterioridad y ya tuvo una resolución. O tal vez se hizo con anterioridad y no tuvo resolución, pero ya se hizo. Entonces será desechada. O denuncias que no tienen fundamentos, que no tienen pruebas. Es como que yo denuncie a alguien que me robó algo y yo no tenga pruebas para hacerlo. Aunque lo haya hecho, pero yo no tengo pruebas, a mí no me van a tomar en cuenta esa denuncia. Entonces aquí pues sucede lo mismo, van a desestimar cualquier tipo de trámite o denuncia que no tenga ninguna comprobación. El artículo número 34 dice fuentes de información. Son fuentes de información para la elaboración del plan anual de fiscalización, entre otras, las siguientes. Información generada a partir de los sistemas informáticos que utiliza el servicio aduanero. O sea, todas estas son las fuentes en las que la fiscalía aduanera va a pedir información y van a servir valga la redundancia, de fuentes de información. Okay. Pues habíamos dicho información generada a partir de los sistemas informáticos que utiliza el sistema aduanero, la información que se encuentra en el sistema de estos mismos, reportes de los funcionarios de las aduanas y los órganos fiscalizadores a través de fichas informativas, denuncias de personas naturales o jurídicas, lo que mencionamos anteriormente, informes periódicos elaborados por los ejecutores del plan anual de fiscalización, informes que tienen que tener guardados para cuando sean auditados, ¿verdad? Otra información suministrada por los auxiliares, ¿verdad? O sea, información que manejen aparte los empleados. Se les puede preguntar a un auxiliar, ¿cómo ve usted este procedimiento que se está utilizando? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué sabe usted de esto, verdad? De boca a hecho, por decirlo así. Empresas de comercio exterior, oficinas de la administración tributaria, de otros ministerios o de organismos internacionales, publicaciones especializadas, prensa y cualquier otra trascendencia tributaria aduanera. Todo lo que tiene que ver con las aduanas, sea la prensa, sea publicaciones especializadas o cualquier otro órgano internacional que tiene que ver con esto, debe ser fuente de información para cualquier tipo de investigación o fiscalización cuando así se requiera. El artículo número 35, fichas informativas. Para los efectos del literal B, que es el artículo anterior, ¿verdad? Son fichas informativas los reportes que se generan por los funcionarios de las aduanas y de los órganos fiscalizadores a partir de dudas surgidas en el procedimiento de despacho aduanero sobre declaraciones aduaneras o sobre información o hechos de trascendencia tributaria aduanera, incluyendo dudas respecto a la existencia de eventuales infracciones aduaneras, ¿verdad? Esto está explicando lo que son las fichas informativas, ¿verdad? El procedimiento de la emisión de las fichas informativas, su formato y la información que deben contener, los plazos de remisión y demás formalidades se establecerán en el manual operativo correspondiente, ¿verdad? En ese manual operativo correspondiente se van a legitimar y se va a decir cómo va a ser la información en dichas fichas informativas, ¿verdad? Cuál va a ser su formato, ¿verdad? Y cuál va a ser la información que deben contener. No es cualquier tipo de formato, información. Artículo número 36. Iniciación de las actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de fiscalización se iniciarán cuando mediante notificación a la persona sujeta a fiscalización, ¿verdad? Se le va a mandar una nota, ¿verdad? Y se le va a decir, fíjese que usted va a ser sujeto a fiscalización, en el cual se indicará el lugar y la hora en la que se practicará la fiscalización, el alcance de las actuaciones y cualquier otra información que se estime necesaria. O sea, en este caso, ¿qué es lo que va a tener que presentar el fiscalizador? En este caso, ¿verdad? Al fiscalizado. mediante apersonamiento en las oficinas, instalaciones o bodegas de la persona sujeta a fiscalización o donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. En este caso, la notificación se hará a la persona sujeta a la fiscalización, su representante o al encargado o responsable de la oficina, dependencia, empresa, centro o lugar de trabajo en el momento del apersonamiento. En este caso se va a hacer una notificación, pero en este caso va a ser personal. En el momento se le va a llevar la notificación a quien corresponde, sea encargado de dicha dependencia, empresa o lugar.
En ambos casos, la persona sujeta a fiscalización, o sea, el que van a fiscalizar, deberá atender los requerimientos de los fiscalizadores o auditores obligatoriamente. En su ausencia, deberá colaborar con las actuaciones quien ostente su representación como encargado o responsable de la oficina, dependencia, empresa, centro o lugar de trabajo. No significa que porque no esté el encargado o el jefe que tiene que presentar la información es que no se va a presentar, no, él siempre tiene que dejar un representante obligatoriamente y este tiene que presentar la información que requiere los sujetos de fiscalización, ¿verdad? En las actuaciones. Con el inicio de las actuaciones, el funcionario encargado instruirá al notificado sobre el procedimiento a seguir, sus derechos, deberes y obligaciones. Es como la policía cuando atrapa a alguien le va a decir, ok, estos son sus derechos, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, es prácticamente lo mismo. Llega el auditor y le dice al funcionario encargado, al que le notificaron, ok, mire, usted debe de hacer esto, por favor. Sus derechos son estos, sus deberes son estos y sus obligaciones también para que podamos realizar un trabajo cooperante, ¿verdad? Y sea más sencillo hacer el tipo de fiscalización aduanera. El artículo número 37, en lugar de las actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de fiscalización deberán desarrollarse en A. El lugar donde el sujeto pasivo o su representante tenga el domicilio fiscal u oficina en que se encuentran los registros contables. O sea, no se van a hacer en la casa del fiscalizado, porque ahí no tiene nada, a menos que pues así lo requiera la fiscalía, que de repente se ha llevado información confidencial para su casa. No, debe de hacerse, ¿verdad?, donde se encuentran los registros contables, en las oficinas. En este caso, los comprobantes que acrediten las anotaciones practicadas en dichos registros u otros documentos de actividad desarrollada por la persona sujeta a la fiscalización, ¿verdad? En los documentos donde se encuentre la información requerida para la auditoría. ¿Ve? Los lugares donde se realice total o parcialmente las actividades sujetas a análisis, donde se realice el trabajo. C. Los sitios o lugares donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible, ¿verdad? O las instalaciones de productores, importadores, exportadores y otras personas, así como en oficinas públicas o privadas localizadas en territorio extranjero, con el fin de recibir testimonio, de recabar información y documentación. Como pueden ver, ¿verdad?, no solamente en la agencia aduanera o en la empresa, ¿verdad?, se va a realizar la investigación. Se le pueden realizar investigaciones en instalaciones de productores directamente, de los importadores, de los exportadores y de otras personas que tengan que ver con trámites aduaneros, ¿verdad? Así como oficinas públicas, como pueden ver, y también como las privadas, que tengan que ver con trámites aduaneros, y no solo en el territorio nacional, sino también en el extranjero. En este caso, como lo vimos anteriormente, con el fin de recibir el testimonio por las personas, ¿verdad?, y recabar la mayor información posible para que sea más fácil la fiscalización para la cual se está queriendo tener la información requerida y que pues se pueda aplicar de manera correcta las sanciones, en este caso, si llegan a ser, o verificar y decir, ok, todo está bien. Ok, artículo número 38. Horario de las actuaciones. Las actuaciones se desarrollarán durante el horario ordinario y jornada normal del lugar en que se efectuará la fiscalización. No significa que porque en una empresa se trabaje de 8 a 4 es que el fiscalizador va a llegar después de las 4 o va a llegar antes de las 8, porque no es correcto, ¿verdad? No es correcto ni para las personas ni para ellos mismos. Entonces no puede ser en horarios que no estén establecidos según la oficina de trabajo. Si la oficina trabaja de 8 a 3, la fiscalización va a ser de 8 a 3. Si la oficina trabaja de 10 a 5, va a ser de 10 a 5, ¿verdad? No van a llegar ellos a imponer un horario diferente en el cual van a realizar la fiscalización. Perdón. Cuando medien circunstancias justificadas, en este caso, ¿verdad?, y previo acuerdo de las partes, o sea, la empresa le va a decir, fíjate que yo sé que pues esta empresa se abre a las 8, pero yo ya platiqué con la empresa y la empresa me dijo que sí, que yo puedo realizar la fiscalización a las 6 de la mañana. Perfecto. Ambas partes están de acuerdo y la fiscalización se podrá realizar en jornadas o horarios extraordinarios. Un horario extraordinario, ¿verdad?, es fuera del horario común laboral. Desarrollo de las actuaciones, artículo número 39. Una vez iniciadas, las actuaciones de fiscalización deberán perseguirse hasta su terminación. No es que se va a quedar a la mitad, debe terminarse. Las actuaciones de fiscalización podrán interrumpirse por decisión del órgano actuante. O sea, si yo soy el auditor y el fiscalizador, yo puedo decir cuando se termina o se interrumpe, ¿verdad?,
la actuación de fiscalización por razones justificadas o como consecuencia de orden superior escrito o motivada. Una razón justificada puede ser que de repente pues el funcionario que anda investigando, ¿verdad?, o realizando la fiscalización se enferme o se sienta muy mal. Entonces en ese momento él va a decir, ok, se interrumpe la fiscalización para que se pueda hacer en otra ocasión previo aviso, ¿verdad? No me siento muy bien. Puede ser, ¿verdad? Ahí está por decisión del órgano actuante, ¿verdad? Es una razón justificada. O como consecuencia de orden superior escrito motivada, que venga el superior y le diga, sabe que fíjese que necesito que termine de hacer esta fiscalización en este momento y que se venga para aquí. Ok, el superior se lo está ordenando. La interrupción de las actuaciones deberá hacerse constar en el expediente administrativo levantado al efecto, ¿verdad? Siempre hay un expediente en el cual se dice qué fue lo que se fiscalizó, cómo se fiscalizó y por qué se fiscalizó. Entonces ahí se debe poner que por qué motivo se interrumpió, ¿verdad?, dicho levantamiento. Las actuaciones de fiscalización deberán realizarse con la menor perturbación posible del desarrollo normal de las actividades de la persona sujeta a fiscalización. No significa que se va a llegar a una empresa a hacer una fiscalización y se le va a decir, ¿sabe qué? Fíjese que necesito que me deje de atender ahorita a los clientes porque yo necesito que usted me dé la información. No. Se debe, y por eso se hace un plan y un orden, ¿verdad? Porque no se le va a venir a interrumpir, ¿verdad?, las actividades laborales solo porque tenga que dar información. No, la información se le va a pedir de una manera discreta y se le va a decir, ¿sabe qué? ¿Me puede prestar dichos libros? ¿Dónde los puedo buscar? ¿Dónde los puedo encontrar? Sin interrumpir, ¿verdad?, de manera total las actuaciones o las labores de la persona a la que se está fiscalizando, o la empresa a la que se está fiscalizando, ¿verdad? La persona sujeta a fiscalización, ¿verdad?, deberá poner a disposición de los fiscalizadores un lugar de trabajo adecuado, así como los medios necesarios cuando las actuaciones se desarrollen en sus oficinas o instalaciones. O sea, no es que va a venir los agentes de fiscalización y se les va a poner a que trabajen en una silla, en cualquier lugar, en el baño, ¿verdad?, o en una bodega donde hace mucho calor. No, se les va a dar un lugar, ¿verdad?, acondicionado donde puedan decir, saben que ustedes aquí está su escritorio, aquí pueden revisar todo, ¿verdad? Porque necesitan estar cómodos para revisar bien su trabajo. El artículo número 40, deber y comparecencia. Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán citar a los sujetos pasivos y a terceros para que comparezcan en las oficinas del órgano fiscalizador con el fin de contestar verbalmente o por escrito, las preguntas o los requerimientos de información necesarios para verificar y fiscalizar las obligaciones tributarias aduaneras. O sea que si yo soy un sujeto pasivo, o sea, alguien que pague impuestos, o un tercero, ¿verdad?, aparte que trabaje conmigo, ¿verdad?, que me haga compras o ventas, debemos comparecer ante las oficinas del órgano, presentarnos y tenemos que contestar las preguntas que nos hagan, a fin de que pues se puede verificar que los trámites que se están haciendo con legalidad. Porque muchas veces hoy en día pues sabemos cuántos trámites ilegales se hacen y muchas veces pasan por estas mismas oficinas aduaneras, ¿verdad?, o empresas, y pues para eso se hacen este tipo de preguntas, para demostrar, ¿verdad?, en este caso que las cosas pues se están haciendo de manera legal. La citación a comparecer y el acta que se levante al efecto deberá cumplir con los términos y condiciones que defina cada servicio aduanero. No es que se va a llamar así por así, no. Debe cumplir con los términos y condiciones de cada servicio aduanero. Artículo número 41. Inspección de locales. Cuando sea necesario determinar o fiscalizar la situación tributaria aduanera, los fiscalizadores podrán inspeccionar los locales ocupados por el sujeto pasivo, o sea, por el sujeto que pague impuestos, ¿verdad?, en su empresa. Este podrá ser fiscalizado obligatoriamente, ¿verdad? En caso de negativo o resistencia, que diga, no sabe que yo no voy a dejar que revisen mi almacén, yo no voy a dejar que revisen mis archivos, el órgano fiscalizador solicitará a la autoridad competente autorización para el allanamiento de las oficinas o instalaciones. O sea, viene la autoridad aduanera y me dice, ¿sabe qué? La autoridad de fiscalización, fíjese que yo necesito realizar una fiscalización en su empresa, y yo le digo, ¿sabe qué? No, porque no quiero que me revisen. Y aunque no tenga nada que temer, ¿verdad?, en este caso, solo porque soy necio y no quiero que me revisen, ellos perfectamente pueden llamar a la policía con un abogado y hacerme un allanamiento, ¿verdad? Si es necesario, en este caso. No será necesario obtener autorización previa ni será exigible la aplicación de la medida cautelar de allanamiento para ingresar con fines de fiscalización en aquellos establecimientos que por su propia naturaleza estén abiertos al público.
siempre que la información respectiva pueda ser obtenida en las áreas de acceso público. O sea que no es necesario que se haga un allanamiento, ¿verdad? Una empresa donde tenga la información al público. Porque si se obtiene información así, pues no se convierte en allanamiento, ¿verdad? Porque la información se está obteniendo de manera oportuna en este caso. Artículo número 42. Revisión de la documentación. En las actuaciones de comprobación e investigación, las personas sujetas a fiscalización deberán poner a disposición de los funcionarios de fiscalización su contabilidad, libros contables, facturas, correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su actividad. O sea, deben presentar todo el tipo de documentación que utilizan en su empresa para facilitarle a los órganos de investigación y de fiscalización su trabajo, incluidos los archivos electrónicos, sea correos, ¿verdad?, soportes magnéticos o similares que respalden o contengan esa información. En caso que la persona utilice equipos electrónicos de procesamiento de datos, en este caso memorias USB, ¿verdad?, deberán también aportar la información de trascendencia tributaria que tenga que ver con acciones tributarias de aduana que requiera la administración para verificar su situación tributaria aduanera, o sea, para verificar si están pagando bien sus impuestos, de dónde los está pagando y cómo los está pagando, ¿verdad? El sujeto fiscalizado está obligado a proporcionar a los órganos fiscalizadores toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria aduanera, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Deberá presentar, ¿verdad?, en este caso voluntariamente, obligadamente, perdón, y de manera voluntaria, ¿verdad?, a las personas a los órganos que le estén fiscalizando toda clase de información que así se requiera. De la documentación e información aportada podrán tomarse notas y obtenerse copias. Se le puede sacar fotocopia de la información que se está obteniendo. El artículo número 43 dice medidas cautelares. De acuerdo con las disposiciones vigentes en los estados parte, en cualquier momento en el desarrollo de las actuaciones, los funcionarios encargados de la fiscalización podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para asegurar el resultado final de la actuación fiscalizadora que se desarrolla. Medidas cautelares son medidas preventivas, por decirlo así, ¿verdad?, que pueden tomar estos mismos, con el fin de impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición. En este caso, pues se puede decomisar la información o en su caso, como pues anteriormente se veía en las fiscalizaciones, se le puede sacar copia a toda la información. Así se va a tener una prueba, ¿verdad?, de dicha investigación. Las medidas podrán constituir, en su caso, en el presente depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como el secuestro de los libros, registros, documentos, archivos o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener información que se trate, de que se trate. Anteriormente yo mencioné, ¿verdad?, que pueden hacer copias. Como pueden ver, pues se puede decomisar de manera obligatoria los libros o registros, ¿verdad?, para hacer una investigación y que después pues no se den por perdido. Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores, sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Y estas se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron. En este caso, si se desaparece el tipo de presunción que se tenía sobre la investigación, pues se van a devolver, ¿verdad? Artículo número 44. Otras facultades de los órganos fiscalizadores para los efectos del artículo número 42 de este reglamento y sin perjuicio de las demás facultades establecidas de los órganos fiscalizadores, estarán facultados para realizar mediciones o tomar de muestras, así como obtener fotografías, realizar croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por los propios funcionarios de los órganos fiscalizadores o personas designadas conforme a la legislación tributaria, ¿verdad? Solicitar el dictamen de peritos, ¿verdad?, la información contable, en este caso, exigirle la exhibición de mercancías amparadas a operaciones y trámites aduaneros. Se tiene que mostrar en este caso las mercancías que se requieren para hacer un tipo de investigación. Verificar los sistemas de control interno de la empresa en cuanto pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria aduanera del fiscalizado. Requerir la traducción al idioma español de cualquier documento con trascendencia probatoria a efectos tributarios aduaneros.
con cargo al sujeto fiscalizado, ¿verdad? Se debe de traducir, ¿verdad?, el idioma español si está en otro idioma, ¿verdad?, para que puedan entender bien el sujeto fiscalizador, y que pues la información pues se obtenga de manera más legible y correcta. El artículo número 40, o sea, no es que va a venir a decir, fíjese que yo tengo la información en inglés y no se la puedo dar en español. Claro que se la tiene que traducir, obligatoriamente. El artículo número 45, reporte de irregularidades. En caso de comprobarse la existencia de irregularidades en declaraciones de tributos administrados por una administración tributaria diferente al servicio aduanero, se comunicará a aquella la correspondiente información para efectos legales que sean procedentes en el ámbito de su competencia. En este caso, pues se van a comunicar, ¿verdad?, los hechos por los cuales están actuando ilegalmente, y deberán actuarse de manera penal en este caso, ¿verdad?, para los que están utilizando, los que están haciendo actos ilegales, ¿verdad?, en dichas administraciones. Artículo número 47, formalidades de los documentos. Las diligencias que practiquen los órganos fiscalizadores en el curso de sus actuaciones se consignarán en documentos, ¿verdad? Se llevará un control, un archivo. Los órganos fiscalizadores establecerán las formalidades que deberán cumplir los documentos en que se consignen sus actuaciones, ¿verdad? O sea, el órgano fiscalizador es el que va a decir cuáles son los tipos de documentos y qué se debe incluir en este tipo de documentos, ¿verdad?, según se dan las actuaciones de los mismos. Ok. Artículo número 48, conclusión de actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de fiscalización se darán por concluidas cuando, a criterio de los órganos fiscalizadores, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos que procedan a dictarse. O sea, cuando ya se ha obtenido la información que se necesite para dictar dicho dictamen, entonces, pues el fiscalizador va a decir, ok, bueno, concluimos con la investigación, ¿verdad?, en este momento para seguir después. Bien, considerando correcta la situación tributaria del sujeto fiscalizado ante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras, requisitos y deberes, bien procediendo a ejecutar las actuaciones que corresponden cuando establezcan incumplimiento. Ok, se le va a decir, ok, fíjese que usted incumplió en esto, pero de igual manera, ¿verdad?, va a venir un reporte, un archivo donde se le va a decir en esto está incumpliendo también, que es el reporte de auditoría, comúnmente conocido en todas las empresas. Cuando las actuaciones de fiscalización se den por concluidas, se procederá a documentar su resultado, incorporando el informe final al expediente administrativo levantado al efecto. O sea, se va a hacer una investigación, una fiscalización, y se va a llevar un archivo, ¿verdad?, y un expediente donde se podrá buscar la información en un futuro, ¿verdad? En este caso, pues venimos llamándolo, en este caso, valga la redundancia, como trascendencia tributaria. Y el artículo número 49, regularización. Cuando el órgano fiscalizador establezca que no se cancelaron los tributos debidos, se comunicará al sujeto pasivo la regulación que proceda mediante el procedimiento establecido en la legislación correspondiente por el servicio aduanero. Si el sujeto pasivo no regulariza su situación, se iniciará o continuará según corresponde el procedimiento administrativo en los términos que establezca cada estado parte. O sea, si el sujeto pasivo no ha pagado sus impuestos, entonces se le notificará y se le dirá por qué motivo no ha pagado los impuestos y cuánto es lo que va a pagar de más por no haber pagado estos impuestos. Si este pues no se pone al día o no regulariza su situación, se va a seguir con el procedimiento y se continuará, ¿verdad?, según corresponde el procedimiento administrativo, en los términos que establezca cada estado parte, cada estado de cada país en este caso. Entonces, pues como podemos ver, solo para hacer un resumen, en Honduras está el Departamento de Fiscalización Aduanera, ¿verdad?, que eso lo podemos encontrar, en la página oficial de la Administración Aduanera de Honduras, donde lo podemos encontrar por las funciones, ¿verdad?, que dice que es encargado de dirigir, impulsar, coordinar y controlar la fiscalización en sus diversas etapas. Antes del despacho aduanero, durante el despacho aduanero y después del despacho aduanero. Podemos encontrar las secciones que son la inspección aduanera y revisión de casos, ¿verdad? Podemos encontrar el archivo aduanero, cuáles son las funciones, y el control de ingresos y normalización, pues, de vehículos en este caso. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que sea de utilidad, ¿verdad?, y que este análisis pues haya quedado claro para el capítulo número 4 del Recauca. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.